Esto es CBR Noticias, el noticiero diocesano con las noticias más importantes de la fe. Pero no veo, ahí estamos, ahora sí. Bueno, como siempre, teniendo fallas de alguna u de otra manera. Bueno, pues les daba yo la bienvenida, les decía yo que estamos iniciando este segundo programa después de, pues de algún tiempo de no transmitir este noticiero. Bueno, pues resulta que hoy vamos a iniciar con una noticia desde el Vaticano, y es que el secretario personal del Papa Emérito Benedicto XVI ingresó por problemas de riñón de manera urgente a un hospital, a un centro de salud allá mismo en el Vaticano. Monseñor George Ganswein, mano derecha del Papa Emérito Benedicto XVI, ha sido hospitalizado en Roma con graves problemas de riñón. Así lo informó la edición alemana de la Agencia Católica News Agency. Según esta agencia de noticias, el prefecto de la Casa Pontificia fue ingresado a un centro de salud la mañana del viernes 11 de septiembre. De momento no hay más detalles. Lo que sabemos es que desde el 2003, Monseñor George Ganswein trabaja con el ahora Papa Emérito Benedicto XVI como su secretario personal. En el 2012 fue nombrado prefecto de la Casa Pontificia, cargo que conserva en la actualidad. Vamos a ver esta nota, por favor. Monseñor Georg Ganswein, mano derecha del Papa Emérito Benedicto XVI, ha sido hospitalizado en Roma con graves problemas de riñón. La información fue publicada por la edición alemana de la agencia Catholic News Agency. Según esta agencia de noticias, el prefecto de la Casa Pontificia fue ingresado a un centro de salud la mañana de este viernes 11 de septiembre. De momento, no habría más detalles disponibles sobre el estado de salud del arzobispo. Desde 2003, Ganswein trabaja con el ahora Papa Emérito como su secretario personal. En 2012 fue nombrado prefecto de la Casa Pontificia, cargo que conserva en la actualidad. 5 años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz, nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI, en honor a la verdad. Pues esta es la nota que tenemos, y bueno, les quiero comentar que el Papa Francisco también el día de ayer, 14 de septiembre, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el crucifijo, dice el Papa, es el gran libro del amor de Dios. La revelación del amor de Dios por nosotros parece una locura. Cada vez que miramos el crucifijo encontramos este amor. El crucifijo es el gran libro del amor de Dios. Este es el tuit del Papa Francisco, publicado el 14 de septiembre del 2020. Mientras celebraba la misa el pasado 22 de abril en Santa Marta, el Papa dijo que el crucifijo es verdaderamente el gran libro del amor de Dios, no es un objeto para ser colocado aquí o allá. Invitó: miren el crucifijo en silencio, miren las heridas, miren el corazón de Jesús, dijo el Papa Francisco. Y bueno,
Pues también igualmente durante la audiencia general del 28 de septiembre de 2016 animó a los que están postrados en una cama de hospital, a los que viven encerrados en una prisión, a los que están atrapados por las puertas, les dijo: miren el crucifijo, Dios está con ustedes. Bien, pues esa es la nota. Ojalá y le podamos subir un poquito el volumen al micrófono. Casi no me escucho, no sé si no tengo tanto volumen en el micrófono. Bien, pues esas son las notas que tenemos hoy a propósito de la iglesia en México. Vamos a pasar ahora a las noticias de la iglesia aquí en México y después de haber visto las noticias en el Vaticano. Bien, vamos a pasar, les decía yo, a las noticias de la iglesia aquí en México, y es que tenemos por allí, resulta que ayer fue anunciado que, bueno, antier me parece que fue anunciado que la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México fue tomado, pero bueno, esa es una nota que vamos a revisar un poquito. Vamos a ver esta nota, por favor. Según esto, se informó la Arquidiócesis Primada de México, confirma que el ejército no tomó la catedral. Realmente la Arquidiócesis Primada de México descartó que la Catedral Metropolitana hubiera sido tomada por el ejército de cara a los festejos del 2010, de los 210 aniversarios del inicio de la independencia que se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México. En redes sociales, usuarios señalaron que la Catedral Metropolitana había sido tomada por miembros del ejército, pero esto no fue así. El mensaje derivó de una incorrecta interpretación de la nota. En un comunicado, la Oficina de Comunicación del Arzobispado explicó que la confusión ocurrió por dos mensajes, uno de la Catedral Metropolitana y otro del Venerable Cabildo Metropolitano, en los que señalaron que en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución habían sido tomadas por elementos del ejército mexicano. La Arquidiócesis Primada de México señaló que en ningún momento las autoridades de la Catedral de México informaron el ejército hubieran tomado el edificio. Lo que se denunció, agrega el boletín, fue la lamentable falta de comunicación entre las autoridades de gobierno y el Venerable Cabildo Metropolitano. Bien, pues esta es la nota que tenemos, y bueno, pues ciertamente se había dado una confusión, pero parece ser que esto pues no había sido así. Entonces, bueno, vamos a pasar a otra nota, y es que la dimensión de bienes materiales de cultura ve riesgos en la Catedral Metropolitana por el uso de pirotecnia. No es recomendable ni estamos de acuerdo, dice esta nota. Vamos a verla, por favor. El padre Salvador Barba, es su enlace arquidiocesano, con autoridades civiles. Esta es la función que desempeña el padre Salvador Barba. Él recomendó que, a propósito de los temblores del 2017 dañados en el sismo, exhortó a la Federación a que se conduzca de forma responsable durante los festejos patrios que estamos a punto de celebrar, y que reconsidere el uso de pirotecnia, ya que genera ondas explosivas y expansivas que generan daños al inmueble religioso en las circunstancias actuales. En diálogo exclusivo con la Agencia Católica de Noticias, expuso que hay coincidencias en que la pirotecnia agravaría los daños que ya de por sí tienen estos edificios que se están atendiendo actualmente. Es importante, dice, que estos monumentos se conserven porque son monumentos históricos. Sin embargo, dijo que hay coincidencias con autoridades como, por ejemplo, el INAH y Sitios y Monumentos, así como la Secretaría de Cultura Federal, en la que el uso de este tipo de explosivos puede agravar los daños en su estructura. Pues este es el temor que se está denunciando a propósito de las pirotecnias que se están pronto a detonar en las fiestas patrias. Pero bueno, ya ahí las autoridades correspondientes darán
cuenta de esto y esperemos que sea para bien. Bueno, pues vamos a las noticias de la iglesia. Bueno, hay una última nota, porque también les quiero decir que a propósito de las noticias de la iglesia en México, resulta que hay una aceptación de renuncia y hay un nombramiento en la diócesis de Ciudad Obregón. Nosotros acabamos de pasar el pasado sábado, acabamos de pasar por la misma situación, pero resulta que ahora, en la fecha del 15 de septiembre, o sea, el día de hoy, la Nunciatura Apostólica comunica a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano que Su Santidad el Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno de la diócesis de Ciudad Obregón presentada por su eminencia Monseñor Felipe Padilla Cardona. Le sucede al frente de dicha diócesis Monseñor Rutilo Felipe Pozos Lorenzini, hasta ahora obispo titular de Satafis y auxiliar de Puebla. Dicha noticia ha sido publicado en el Observatorio Romano el día de hoy, 15 de septiembre del presente año, a mediodía del tiempo de Roma. Bueno, nos unimos, dice, en alegría y oración por la iglesia que peregrina en la diócesis de Querétaro, en la diócesis, de Obregón, y deseamos a Monseñor Rutilo Felipe Pozos Lorenzini un fecundo desempeño en su nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado. Esto lo dice Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey. Bueno, una nota nada más, unos detalles a propósito de Monseñor Rutilo Felipe Pozos Lorenzini. Él nació el 15 de febrero de 1967 en la ciudad de Puebla. Es hijo de Rubén Pozos Morales y de Rosalina Trinidad Lorenzini. Tiene un hermano y una hermana, y un hermano falleció. Estudió la primaria en el Instituto Carlos Pereira, la secundaria y la preparatoria en el Instituto Iberia, e ingresó al Pontificio Seminario Palafoxiano el 28 de agosto de 1984, donde cursó el introductorio y realizó sus estudios en filosofía y en teología. Recibió la ordenación diaconal el 29 de noviembre del 82, ejerciendo el diaconado en la cuasiparroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia Guadalupe Hidalgo. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio del 93 por el excelentísimo arzobispo Monseñor Rosendo Huesca Pacheco. Obtuvo la licencia en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Bueno, pues nos alegramos con la diócesis de Álvaro Obregón. Por lo pronto, pues vamos a pasar a las noticias de la iglesia aquí en la diócesis. Hay noticias, ahí les quiero presentar una carta, la última carta que Monseñor Fidencio López Plaza, aquí en la diócesis de San Andrés, unos días antes de que se supiera esta noticia de su traslado, pues dirigió a todos los sacerdotes y a todo el pueblo fiel de Dios. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con esta nota. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez y para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios, y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Dei Verbum numeral 21. Septiembre, mes de la Biblia. Bueno, quiero presentarles a continuación la carta circular número 7 que Monseñor Fidencio López Plaza el pasado lunes, no el día de ayer, sino el pasado lunes 7 de septiembre, nos dirigió en primer lugar a los sacerdotes de aquí, de esta diócesis de San Andrés Tuxtla, antes de que se supiera de su traslado y antes de que conociéramos esta noticia. Monseñor dirigió esta carta que pareciera ser una carta verdaderamente emotiva. Les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia porque es una carta bastante larga, pero además
muy interesante. Yo digo que tiene por lo menos casi que 3 significados, si no es que 4 significados. Primero porque fue dirigido pareciera ser que él ya tenía noticias de su traslado y lo hizo. Entonces dirigió estas letras, escribió estas letras casi con el corazón. Segundo, por ser ya como obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla, la última carta circular que nos dirige a sus sacerdotes aquí al presbiterio de esta diócesis. Tercero, porque el contenido, lo que contiene precisamente pareciera ser que es como decir, es como si fuera casi un testamento, como un padre escribiendo su testamento. Y yo digo, y por último, pues es también una carta cuyo significado tiene todo el sentido misionero. Ustedes lo van a escuchar y les voy a pedir por favor que pues lo meditemos y lo reflexionemos. Vamos a escuchar esta carta de Monseñor Fidencio López Plaza. De las diferentes foranías, vamos a iniciar entonces con el rezo del Ángelus. La paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Desde la Pascua de este año me gusta saludar de esa manera. Me parece que es un saludo que hemos olvidado los cristianos y es la manera más adecuada para reconocernos. Como el padre Teo acaba de decirles, rezamos el Ángelus, luego les comunico una circular y finalmente algunos avisos. Comenzamos pues en nombre de Dios, en el nombre del Padre, de tu vientre Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos a decir a nuestros ejercicios anuales, conducidos ahora por Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Fue una excelente oportunidad para relacionarnos presencialmente y virtualmente como familia diocesana desde nuestras foranías. Por eso, teniendo en cuenta los signos de los tiempos, la palabra de Dios, e independientemente de los compromisos personales o de foranía que ya han asumido, yo les hago llegar esta exhortación que contiene 8 puntualizaciones que nos pueden ayudar a seguir respondiendo y sirviendo a Dios en nuestros hermanos en medio de la crisis sanitaria que en muchos lugares ha llegado a su pico, de la crisis económica que aún no llega y de la crisis sociocultural que empieza a emerger. Veamos estas 8 puntualizaciones. Primera puntualización. Seamos pastores, promotores de la esperanza del pueblo que sufre y se desalienta. Es el momento de ser promotores de la esperanza. Hoy más que nunca podemos hacer nuestras las palabras de los obispos latinoamericanos en Aparecida. Decían, no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, sino urge en todas las direcciones proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor de la historia, que Él nos convoca en la iglesia y que quiere multiplicar el número de sus discípulos misioneros en la construcción del reino. Porque la esperanza de un futuro mejor construido entre todos implica también la actitud profética de quien señala a su vez las causas que han originado la pobreza, la enfermedad y la creciente violencia
en la que vive nuestro mundo. Segunda puntualización. Hermanos sacerdotes, seamos pastores creativos e innovadores, no solo en nuestra acción pastoral, sino también en nuestros criterios teológicos. Así lo ha soñado el Papa Francisco desde el inicio de su ministerio, en ese inolvidable número 27 de la alegría del Evangelio. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. De la pandemia está surgiendo un nuevo modo de ser iglesia, menos centrada en el templo y más en los hogares, enseñándonos además el gran valor que tienen los actuales medios digitales, de los que podemos sacar todavía más provecho pastoral. Tercera puntualización. Seamos pastores que anuncian y construyen la dignidad humana, tal como lo hemos afirmado en nuestro proyecto global de pastoral 2031-2033. En el centro de esta realidad se encuentra la fuerza del reino de Dios, así decimos, que como cristianos nos lleva a construir las bases de una sociedad donde se reconozca, se valore y se construya integralmente la dignidad de las personas. Cuarta puntualización. Seamos sacerdotes, seamos pastores entusiasmados en la actualización de nuestro quinto plan diocesano de pastoral. Para esto les exhorto a seguir la ruta que el vicario de pastoral nos va indicando y que tiene como su horizonte poder decretarlo oficialmente si los escenarios que estamos viviendo nos lo permiten, que tiene como horizonte decretarlo oficialmente el día 19 de marzo, en la fiesta de nuestro querido Señor San José. Quinta puntualización. Seamos sacerdotes convencidos de que en la misionariedad vive la esperanza de la reforma de la Iglesia en esta nueva etapa evangelizadora. Para esto, les exhorto a establecer los círculos bíblicos en todas las parroquias. Para esto, les exhorto a establecer ya los círculos bíblicos en todas las parroquias. En el último capítulo de mi primera carta pastoral, titulado La diócesis con todas sus parroquias en estado de misión permanente, es desafiada y desafiante. Propongo allí en ese capítulo una manera concreta para iniciar y acompañar a los círculos bíblicos. No es la única, pero ya hay que empezar. Sexta puntualización. Seamos sacerdotes convencidos de que encarnamos la convicción de que la Eucaristía es cumbre y fuente de la vida cristiana. Esto, hermanos sacerdotes, ustedes me entienden muy bien. Requiere repensarlo todo, repensar la manera como estamos celebrando la Eucaristía.
Pero además, en estos tiempos de crisis, no olvidemos que cada gran reforma en la Iglesia está vinculada al redescubrimiento de la fe en la Santa Eucaristía. Si quieren verificarlo, esto está contenido en el número 251 de Aparecida. Para esto, mis hermanos sacerdotes, les recomiendo que todos los equipos litúrgicos que incluyen a los coros, insisto, conozcan y apliquen las orientaciones catequéticas de la celebración eucarística según el misal del Papa Paulo VI. Allí encontramos orientaciones prácticas y adecuadas para reanimar a nuestras comunidades desde la Eucaristía, que es culmen y fuente de la vida cristiana. Y yo también, con la ayuda del seminario y de los monasterios de vida consagrada, he pensado todos los domingos a las 10:30 AM empezar con una breve catequesis y el aprendizaje de los cantos adecuados para la Santa Misa. Hermanos sacerdotes, les invito encarecidamente que reformen el canto en sus parroquias. Así podremos terminar esta catequesis de los domingos a las 10:30 con la Santa Misa a las 11, como ya lo hemos venido haciendo desde el inicio de la pandemia. Séptima puntualización. Seamos sacerdotes, seamos pastores enamorados de la palabra de Dios y sabedores de que el mensaje es más importante que los medios, pero también convencidos del poder de los medios y de las actuales redes sociales para la comunicación del mensaje. Para esto, mis queridos hermanos, exhorto a todos a promover y apoyar el equipo parroquial de la comunicación pastoral, de tal manera que puedan conectarse y hacer red con Conexión Vital RTV de la diócesis. Esta encomienda se la he hecho ya personalmente al padre Teodulo, coordinador de los medios de comunicación en nuestra diócesis. 8. Octava puntualización. Seamos pastores, seamos sacerdotes comprometidos con la paz y las causas sociales, conscientes de que para nosotros los cristianos la paz es una persona, es el don del amor de Dios por excelencia. La paz para nosotros los cristianos es Jesucristo mismo. Para esto les recomiendo establecer sin demora en cada parroquia el equipo de la Pastoral Social y Cáritas. Todos los indicadores nos anuncian que por allí podremos restablecer nuestra fama y nuestra atracción como Iglesia Católica. Finalmente, hermanos sacerdotes, finalmente les recuerdo que la visita pastoral realizada en cada una de sus parroquias que Dios les ha encomendado, la terminé con palabras parecidas a estas durante la Santa Eucaristía. Les decía yo más o menos así: con estas palabras
no clausuro la visita pastoral, más bien inauguro la misión permanente en esta parroquia. Con esta finalidad y con este compromiso, ya he anunciado mi segunda visita pastoral, ahora centrada en el proceso de la misión permanente. Después del decreto de aplicación del 5º Plan Diocesano de Pastoral, empezaremos pues la segunda visita pastoral a las parroquias. Hermanos sacerdotes, ánimo. Que estos acontecimientos y estas líneas de acción nos vengan a recordar y a confirmar como un pueblo adquirido para proclamar las maravillas del Señor. Que Dios así nos lo conceda. Quisiera saber si... Bueno, pues queridos hermanos, pues estas fueron las palabras que tiene mucho sentido ahorita en este momento, porque estas palabras fueron dirigidas, repito, el 7 de septiembre, lunes 7 de septiembre, unos días antes de que se supiera el sábado siguiente, que fue 12, pues se dio a conocer la noticia de su traslado, de su nuevo nombramiento. Pero como se dan cuenta, la importancia de las palabras que Monseñor Fidencio López Plaza nos da a los sacerdotes, pues es verdaderamente interesante. Yo digo, prácticamente es como un testamento, ¿verdad?, que está dejando a los sacerdotes y pues de alguna manera también al pueblo fiel de Dios. También quiero decirles que para mí es una gran responsabilidad el hecho de que pues ahí apareció Conexión Vital Radio en esta carta, y se me ha delegado como director de los medios de comunicación de la diócesis. No deja de ser una responsabilidad porque muchos piensan que, por ejemplo, este estudio que tengo yo aquí, pues es todo un estudiazazo, y resulta que pues ya hemos dicho en alguna ocasión que realmente estamos tratando de hacer mucho con poco. Tenemos muchas carencias, tenemos muchas limitaciones. Nos faltan recursos técnicos, recursos humanos, nos falta incluso conocimiento en el manejo de estas cuestiones que, aunque pudieran facilitar hoy en día muchas cosas, sin embargo, pues también tienen su chiste, como decimos comúnmente, ¿no? Y a veces tengo que reconocer que me siento rebasado en algunas cuestiones que ustedes, por cierto, ya en estos últimos días se han dado cuenta de todas las fallas técnicas que hemos tenido. Y que bueno, pues eso desalienta un poco el trabajo que estamos realizando, pero bueno, también agradezco a algunos hermanos que a pesar de todo siguen animando aquí a Conexión Vital Radio, al equipo, a un servidor, para que sigamos y para que luchemos. Pues sí, son muchos detalles y yo agradezco esa confianza que a pesar de todo Monseñor Fidencio López Plaza sigue depositando en un servidor a pesar de las fallas y todo lo que hemos hecho, a veces bien, a veces mal. Quiero decirles que en este momento Monseñor Fidencio López Plaza se está reuniendo con el Colegio de Consultores. El Colegio de Consultores es un grupo muy especial que de alguna manera discierne los detalles y el gobierno de la diócesis. En este momento están reunidos y a propósito de este cambio de Monseñor Fidencio se está discutiendo en este momento el rumbo, lo que sigue. Tenemos pendiente y no sabemos en este momento, esperemos que ya hoy se suscite la noticia y en todo caso mañana estaremos diciendo exactamente la fecha en la que tendríamos que despedir a Monseñor Fidencio López Plaza y también la fecha en la que se estará recibiendo allá en Querétaro. Tengo entendido que el Colegio de Consultores que llevan el rumbo al gobierno junto con el obispo de la diócesis y en este momento también el Colegio de Consultores de la Diócesis de Querétaro están reunidos y posiblemente virtualmente los dos colegios para discernir fechas, para ver qué va a pasar, incluso aquí mismo. Quiero decirles que ya en este mismo comunicado que acabamos de escuchar, en esta misma carta, posteriormente dio unos avisos que son cambios, pero esos cambios no los vamos a publicar ahorita. Espero que mañana o en estos días porque faltan detalles. Ya anunció aquí algunos cambios que se están realizando y en el que
Bueno, yo espero que, repito, se pueda dar a conocer en estos días, en esta semana. Entre esos cambios, bueno, pues está también el ver la posibilidad de que ya también había fechas para algunas ordenaciones, tanto diaconales como algunas ordenaciones presbiterales. Es nuestro amigo y hermano que ha estado, por cierto, aquí con nosotros en Conexión Vital Radio en el estudio, el diácono Víctor Beltrán. Ya se había anunciado su ordenación sacerdotal, se suspendió por esta situación de la pandemia, está pendiente. Y bueno, pues está el colegio de consultores en este momento, está discerniendo qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a seguir y cuál va a ser la situación de estos hermanos. Mañana espero que podamos dar alguna noticia de esto, algún adelanto, y oficialmente, bueno, será con algún comunicado que se podrá hacer estos detalles. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos el día de mañana. Como siempre, espero que vayamos mejorando poco a poco. Gracias aquí al equipo de Conexión Vital Radio. Nos encontramos en CBR Noticias a las 10 de la mañana y mañana también, como siempre, como todos los días, a las 9 de la mañana con el desayuno bíblico. Pues que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es CBR Noticias, el noticiero diocesano con las noticias más importantes de la fe. Conexión Vital RTV. Conectando con la vida.